¿Puede el silencio de una habitación de hospital ser más ensordecedor que el grito más desgarrador? En la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la respuesta se susurraba en cada rincón, donde las máquinas emitían un monótono pitido, y un pequeño cuerpo yacía inmóvil, prisionero de un coma profundo. Mateo, de solo 7 años, era ese cuerpo, un lienzo de esperanza desvanecida para sus padres, cuyo dolor se había convertido en una sombra constante, tan densa como las persianas cerradas de su hogar. Su cama se había transformado en un altar de anhelos, adornada con dibujos infantiles de dragones y castillos, y un desgastado peluche de un toro, un regalo de su abuelo español. Pero nada de eso lograba perforar la capa de inconsciencia que lo envolvía, y cada día que pasaba, el tic-tac del reloj se sentía como un martillo golpeando la última pizca de fe de la familia. Los médicos, con sus palabras cuidadosamente medidas, solo ofrecían estadísticas frías y pronósticos sombríos, dejando a los padres de Mateo en un limbo de desesperación. En medio de esta desolación, una pregunta sin voz flotaba en el aire: ¿habría algo, cualquier cosa, que pudiera romper el hechizo, que pudiera traer de vuelta el brillo a esos ojos cerrados? Las oraciones se habían vuelto monótonas, las lágrimas se habían secado, pero la pregunta persistía, un susurro silencioso en el vasto desierto de la incertidumbre. En el corazón de la enfermera Elena, una mujer con décadas de experiencia y un alma llena de melodías olvidadas, esa pregunta comenzaba a resonar con una intensidad particular. Elena, con sus manos expertas y su rostro surcado por la sabiduría de los años, observaba a Mateo con una intensidad que trascendía la simple tarea de enfermería. No era solo un paciente más. En sus ojos cerrados, Elena veía destellos de su propio pasado, ecos de la vibrante cultura mexicana que la había moldeado desde niña, y las historias de la España lejana que su abuela le había tejido como cuentos de hadas. Había sido testigo de innumerables milagros y tragedias en su larga carrera, pero la quietud de Mateo le hablaba de una manera diferente, de una conexión que aún no lograba descifrar. Cada tarde, después de su ronda, se sentaba junto a su cama, no para revisar sus signos vitales, sino para simplemente estar. Escuchaba el zumbido de las máquinas y se imaginaba un huerto de chiles en Oaxaca o el repiqueteo de un taconeo flamenco en Sevilla. Había algo en Mateo, en su rostro infantil y en la forma en que su pecho subía y bajaba rítmicamente, que le recordaba a un jilguero atrapado en una jaula, esperando la canción adecuada para alzar el vuelo. Los padres de Mateo, exhaustos, apenas notaban la presencia silenciosa de Elena, sumidos en su propio universo de dolor. Pero Elena sentía que debía hacer algo más que solo ofrecer cuidados médicos. Sentía el llamado a nutrir algo más profundo, algo que la ciencia no podía tocar. Una vieja nana, una melodía que su propia madre le cantaba bajo el cielo estrellado de un pueblo mexicano, comenzó a rondar en su mente, un susurro musical que prometía un tipo diferente de curación. La idea de cantarle a Mateo germinó lentamente en la mente de Elena, una semilla de esperanza en un terreno árido. Al principio, la desestimó como una locura, una excentricidad de una vieja enfermera. ¿Qué sentido tendría una canción para un niño en coma, donde ni los tratamientos más avanzados lograban romper la barrera de la inconsciencia? Los otros enfermeros la mirarían con extrañeza, los médicos con escepticismo, y los padres de Mateo quizás la considerarían una crueldad. Sin embargo, la melodía persistía, una voz interna que le recordaba el poder de la conexión humana, de la vibración de una voz amada. Recordaba las noches en que su abuela, con sus manos ásperas por el trabajo en el campo, le cantaba viejas canciones de cuna mexicanas, llenas de duendes y lunas, bajo el cielo plagado de estrellas. Esas melodías no solo la adormecían, sino que la conectaban a un linaje, a una historia, a una identidad. Quizás, solo quizás, Mateo también necesitaba esa conexión. Con una determinación tranquila, Elena se acercó a los padres de Mateo. Les habló con una voz suave, explicándoles su idea, sin prometer milagros, solo la posibilidad de una presencia, de un hilo invisible de amor. La madre de Mateo, con los ojos hinchados por el llanto,
La miró con una mezcla de cansancio y una chispa diminuta de curiosidad. No tenemos nada que perder, dijo el padre, y en esas palabras, Elena encontró el permiso, no solo para cantar, sino para desplegar el alma de su cultura en el frío ambiente del hospital. Esa noche, cuando las luces del hospital se atenuaron y los pasillos se vaciaron, Elena se sentó al lado de Mateo. La pequeña habitación se llenó de un silencio diferente, uno cargado de anticipación. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y dejó que la primera estrofa de Duérmete mi niño fluyera de sus labios. Su voz, aunque algo ronca por la edad, era dulce y clara, tejiendo una melodía antigua que hablaba de lunas de plata y cunas meciéndose suavemente. La canción era un tapiz de sonidos que transportaba a un patio andaluz en plena noche con el aroma de los jazmines y el eco lejano de una guitarra, o a un pequeño pueblo de México donde el aire vibraba con la promesa de una fiesta. Elena no solo cantaba, sino que vertía en cada nota la calidez de su hogar, la resiliencia de su gente, la melancolía y la alegría que definen su herencia. Sus palabras en español eran como caricias musicales, destinadas a un corazón que, aunque dormido, quizás aún podía escuchar. No había ningún cambio visible en Mateo, su pequeño cuerpo permanecía inmóvil, ajeno al suave arrullo, pero Elena no se desanimó. Sabía que las cosas más profundas, a menudo, se movían en el silencio, que las semillas de la esperanza tardaban en brotar. Terminó la canción, su voz se desvaneció en el aire, pero la sensación en la habitación había cambiado. Una calidez sutil, una presencia intangible, parecía haber llenado el espacio, un manto cultural tejido con hilos de amor. Los días se convirtieron en semanas, y Elena siguió cantando. Cada tarde, la misma nana, a veces con ligeras variaciones, otras veces acompañada de un suave tarareo. Otros enfermeros la miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con compasión por su excentricidad. Los padres de Mateo continuaban con sus visitas diarias, su esperanza pendiendo de un hilo cada vez más fino, pero la constancia de Elena les ofrecía un consuelo silencioso. Una tarde, mientras Elena cantaba sobre la luna que vigilaba el sueño del niño, algo casi imperceptible ocurrió. Un pequeño músculo en la comisura de la boca de Mateo pareció contraerse, un aleteo efímero, como una mariposa que se posa y al instante levanta el vuelo. Elena detuvo la canción, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Había sido solo su imaginación, un truco de la luz? Miró a Mateo con una expectación renovada, esperando otra señal, pero su rostro permaneció inexpresivo. Volvió a cantar, con la voz más cargada de emoción que nunca, pero el pequeño movimiento no se repitió. A pesar de la falta de una segunda señal, algo dentro de Elena se encendió. Ya no estaba sola en esta tarea. Había un eco, una respuesta, por minúscula que fuera. Era la primera chispa, un indicio de que la música, el alma de su cultura, quizás estaba encontrando un camino. Elena decidió que la música por sí sola no era suficiente. Mateo necesitaba una inmersión completa en los recuerdos que la nana le traía. Comenzó a hablarle, suavemente, entre estrofas. Le contaba historias de su infancia en México, de los vibrantes colores de los mercados de Tepoztlán, del aroma de las tortillas recién hechas, del bullicio de las posadas navideñas con sus piñatas y villancicos. Describía los trajes de charro y las notas de un mariachi, intentando pintar con palabras un cuadro de vida. Luego, su voz cambiaba ligeramente, y se transportaba a los relatos de su abuela, nacida en un pequeño pueblo de Andalucía. Le hablaba de los patios llenos de geranios, del flamenco apasionado que resonaba en las noches de verano, de las calles estrechas de Sevilla, donde el aroma a azahar se mezclaba con el de las tapas. Era como si cada palabra fuera un pétalo de rosa arrojado sobre el niño, una invitación a un viaje cultural, a un mundo lleno de vida y tradición. La enfermera creía firmemente que los sonidos y las historias se anidaban en lo más profundo del ser. Incluso cuando la conciencia dormía, imaginaba que Mateo, a través de sus palabras, estaba visitando ferias, oyendo guitarras, sintiendo el sol español y la alegría mexicana. No solo estaba nutriendo su oído, sino su alma, llenando el vacío de su silencio con la rica tapicería de su herencia,
con la esperanza de que uno de esos hilos encontrara el camino de vuelta a la vida. Los padres de Mateo, al principio, notaban la presencia constante de Elena con una mezcla de gratitud y una resignación silenciosa. Entendían que la enfermera hacía lo que podía para consolarse a sí misma y a ellos. Sin embargo, cuando Elena les habló de un diminuto movimiento en la boca de Mateo, un destello fugaz, algo dentro de ellos se revolvió. Al principio lo desestimaron, producto del cansancio y la desesperación, pero la idea quedó flotando en el aire. Comenzaron a prestar más atención, aunque no veían los movimientos de los que Elena hablaba, notaban algo diferente en la atmósfera de la habitación cuando ella cantaba. Era un aura de paz, un consuelo que no habían sentido en mucho tiempo. La voz de Elena, cargada con las melodías ancestrales, parecía tejer un escudo protector alrededor de su hijo, una burbuja de calidez en la fría realidad del hospital. La madre de Mateo, con el corazón apretado, empezó a quedarse más tiempo durante las sesiones de canto de Elena. Observaba el rostro de su hijo, buscando cualquier señal, cualquier indicio. La esperanza, que se había marchitado como una flor en el desierto, comenzó a brotar de nuevo, frágil y vulnerable, pero presente. Ya no era solo el sonido de las máquinas. Ahora, la habitación de Mateo también resonaba con la promesa silenciosa de una canción. Un día, Elena trajo consigo un pequeño alebrije, una criatura fantástica de madera, tallada y pintada con colores vibrantes, una fusión de un coyote y un águila. Lo colocó con cuidado en la mesita de noche de Mateo, explicándole al niño dormido, con su voz suave, la leyenda detrás de estas figuras de Oaxaca, protectores de los sueños, guías espirituales en la noche. Elena no sabía que ese alebrije tenía una conexión secreta con Mateo. Mientras cantaba, Elena recordó una conversación que había escuchado a los padres de Mateo tener un día. Hablaban de un regalo especial que le había hecho su abuela materna, una mujer con profundas raíces en el arte popular mexicano, un alebrije similar, que el niño adoraba y que siempre lo acompañaba. La similitud era sorprendente, casi inquietante. ¿Podría ser una simple coincidencia, o había algo más profundo en juego? La imagen del alebrije en la mente de Elena se mezcló con la melodía, creyendo que el arte, como la música, era un lenguaje universal que podía trascender las barreras de la conciencia. Se preguntó si, quizás, este pequeño guardián de sueños, con sus colores brillantes y su forma caprichosa, podría evocar algún recuerdo en Mateo, un eco de un hogar, de un amor, de una vida que esperaba ser recuperada. Inspirada por la posible conexión del alebrije, Elena comenzó a incorporar más elementos culturales a sus sesiones. Trajo fotos de la Alhambra de Granada y del Palacio de Chapultepec en México, describiendo sus grandezas a Mateo como si le contara un cuento de hadas. Hablaba de las plazas bulliciosas, de los niños corriendo, de los vendedores ambulantes con sus canastas de dulces y flores. Quería que el cerebro de Mateo no solo escuchara, sino que visualizara y sintiera. Un día, puso en su teléfono una suave melodía de guitarra flamenca, no los fuertes zapateados, sino las notas melancólicas y apasionadas que evocaban el corazón de España. Describió los movimientos elegantes de una bailaora, el brillo del traje de lunares, el sonido de las castañuelas que marcaban el ritmo de la vida. Luego, pasaba a la alegría del mariachi, el estruendo de las trompetas, la vivacidad de los violines que celebraban la vida mexicana. Mientras la música llenaba la habitación, Elena se imaginaba a Mateo bailando en un sueño, rodeado de esos sonidos y colores. Quería que su mente, aunque inconsciente, fuera un patio donde la cultura pudiera florecer, donde las memorias, quizás dormidas, pudieran despertar. Ella no sabía que cada nota, cada palabra, estaba tejiendo una red invisible, un puente hacia el mundo interior del niño. La persistencia de Elena y la creciente esperanza de los padres no pasaron desapercibidas para el personal médico. Al principio, la consideraron una curiosidad inofensiva. Sin embargo, cuando los electroencefalogramas de Mateo comenzaron a mostrar ligeras variaciones durante las sesiones de canto de Elena, la curiosidad se transformó en asombro. Los patrones, aunque sutiles,
indicaban una actividad cerebral que no se correspondía con el estado de coma profundo en el que se encontraba. Los médicos, acostumbrados a la lógica fría de la ciencia, no podían explicar este fenómeno. No había medicación nueva, no había cambios en su tratamiento, solo la voz de Elena y sus historias. El jefe de neurología, un hombre escéptico, observaba los monitores con una mezcla de desconcierto y una pizca de fascinación. Las ondas cerebrales de Mateo parecían responder a las cadencias de la música, a las inflexiones de la voz de Elena, como si intentaran seguir una conversación. Para Elena, esto era la validación de lo que su corazón ya sabía. La música, las historias, la conexión cultural no eran solo un consuelo, eran una medicina, un bálsamo que estaba llegando a donde la ciencia no podía. El pequeño aleteo en la boca de Mateo ya no era una alucinación, era una confirmación. Las ondas en la quietud de su cerebro eran la prueba silenciosa de que la vida, encapsulada en la cultura, estaba luchando por regresar. Impulsados por la tenue luz de esperanza que Elena había encendido, los padres de Mateo comenzaron a participar activamente en las sesiones culturales. La madre de Mateo, Sofía, una mujer de ascendencia mexicana, empezó a recordar y compartir con Elena las tradiciones de su propia infancia, las posadas con sus coloridas piñatas, los altares del Día de Muertos, adornados con cempasúchil y calaveras de azúcar, el aroma del mole que llenaba la cocina. De su abuela, hablaba de las calaveras literarias y de los cuentos de La Llorona, infundiendo cada relato con nostalgia y amor. El padre de Mateo, Miguel, cuyos ancestros provenían de la región de Castilla en España, se unió a la conversación rememorando los festivales de verano de su infancia, las romerías con música y baile, el sabor del jamón serrano y las tapas que se compartían en las tascas. Contaba historias de los toros en las plazas y la majestuosidad de los castillos medievales, cada palabra un intento de tender un puente hacia su hijo. Compartir sus historias no solo enriquecía el ambiente para Mateo, sino que también sanaba un poco el dolor de los padres, creando un lazo inesperado con Elena. En ese espacio, la habitación de hospital se transformó en un crisol de culturas, donde México y España se entrelazaban en una sinfonía de recuerdos. Elena no solo era una enfermera, se había convertido en una guardiana de la memoria, una catalizadora que ayudaba a la familia a redescubrir la fuerza y la belleza de sus raíces. Los padres se dieron cuenta de que, a través de sus propias historias, estaban alimentando la llama de la vida de su hijo, recordándole quién era y de dónde venía. Elena sintió que Mateo necesitaba algo más que la dulzura melancólica de las nanas. Pensó en las fiestas, en el espíritu de la celebración que es tan intrínseco a ambas culturas. Decidió introducir una nueva canción, una melodía más vivaz, que evocara la alegría de una verbena española o la exuberancia de un carnaval mexicano. Comenzó a tararear La Bamba, una canción folclórica veracruzana, pero con una cadencia más suave, adaptada al ambiente hospitalario. Mientras cantaba, describía a Mateo el jolgorio de un pueblo en fiesta, los farolillos de colores colgados de árbol en árbol, el olor a churros y buñuelos en el aire, el sonido de la risa de los niños y el bullicio de la gente bailando. Le hablaba de los vestidos coloridos de las mujeres, de los sombreros de los hombres, de la música que invitaba a mover el cuerpo y el alma. Quería que la vitalidad de esas imágenes perforara la quietud de su coma, que la alegría de la fiesta lo llamara de vuelta. La voz de Elena, al cantar esta nueva melodía, tenía un brillo diferente, una energía que contagiaba el ambiente. Los padres de Mateo, al escucharla, no pudieron evitar sonreír débilmente, recordando sus propias experiencias de celebraciones. Era un recordatorio de que la vida, a pesar de la oscuridad presente, estaba llena de momentos de pura felicidad, de una cultura que siempre encontraba razones para festejar. La habitación, por un breve instante, se llenó con el eco de una fiesta imaginaria, una promesa de vida por venir. Sofía, la madre de Mateo, se inspiró en los relatos de Elena y en sus propias memorias. Un día, trajo consigo un viejo rebozo que había pertenecido a su abuela. Era de un azul índigo profundo, con intrincados flecos tejidos a mano, y el suave aroma a lavanda y recuerdos de tiempos pasados. Lo colocó con delicadeza sobre el pequeño cuerpo de Mateo,
cubriéndolo como un capullo protector. Elena explicó a Mateo, con su voz dulce, la historia del rebozo, no solo una prenda de vestir, sino un símbolo de la mujer mexicana, de su fuerza, de su amor, de su herencia. Era usado para cargar a los bebés, para cubrir la cabeza en la iglesia, para abrigarse en las noches frías. Era un objeto lleno de vida y significado, un abrazo silencioso de generaciones. La enfermera acarició suavemente el tejido, imaginando a la abuela de Sofía tejiendo sueños en cada hilo. Miguel, el padre de Mateo, también se unió al gesto, trayendo una pequeña mantilla de encaje negro, un recuerdo de su propia abuela española. Se la puso suavemente sobre la almohada de Mateo, cerca de su cabeza. Habló de la elegancia y la historia de la mantilla, de las ceremonias religiosas y las festividades en España. La habitación, ahora, no solo estaba llena de sonidos y palabras, sino también de texturas, de objetos tangibles que conectaban a Mateo con las raíces profundas de su ser, esperando que el tacto y el aroma despertaran algo dormido. La sinfonía de cantos, historias y objetos culturales que Elena y los padres de Mateo habían tejido alrededor del niño continuó día tras día. Los monitores seguían mostrando la actividad cerebral inusual, una danza de ondas que intrigaba a los médicos. Pero fue una tarde, durante la nana de Duérmete mi niño, cuando ocurrió algo innegable, algo que detuvo el aliento de todos en la habitación. Elena, con su mano descansando suavemente sobre la frente de Mateo, sintió una vibración tenue, no de la piel, sino del músculo. En ese mismo instante, una pequeña lágrima, clara y brillante, se deslizó por el rabillo del ojo de Mateo, trazando un camino solitario por su mejilla. Era una lágrima silenciosa, pero tan poderosa como un grito, una manifestación de vida en medio de la quietud. La madre de Mateo, que estaba sentada junto a la cama, ahogó un sollozo. Miguel se levantó de un salto, sus ojos fijos en la pequeña gota de agua. Elena detuvo la canción, su propia garganta anudada por la emoción. No había duda, Mateo había reaccionado, no solo con una sutil contracción, sino con una emoción tangible. Esa lágrima, insignificante para la ciencia, era para ellos la prueba de que el alma de Mateo, tocada por el hilo de su cultura, estaba comenzando a despertar. La lágrima de Mateo, junto con la constante actividad cerebral inusual, forzó al equipo médico a reevaluar su pronóstico. Los neurólogos, acostumbrados a protocolos y pruebas empíricas, se vieron confrontados con algo que escapaba a su comprensión lógica. La explicación de Elena, sobre el poder de la música familiar y la conexión cultural, sonaba más a poesía que a medicina, pero los resultados eran innegables. El jefe de neurología, el doctor García, un hombre de ciencia rigurosa, se acercó a Elena con una nueva curiosidad. Le preguntó sobre las canciones, sobre las historias, sobre los objetos que había traído. Elena, con una humildad que no ocultaba su convicción, le explicó cómo la memoria emocional, la memoria cultural, se almacena en partes profundas del cerebro, a menudo inaccesibles por métodos convencionales. Argumentó que el coma no era una ausencia total, sino una desconexión, y que el sonido de su herencia podría ser el interruptor para reconectar. El hospital, que antes se había guiado solo por la ciencia, ahora se abrió a la posibilidad de lo inusual. Comenzaron a documentar las reacciones de Mateo durante las sesiones de Elena con una meticulosidad nunca antes vista. El asombro del equipo médico se convirtió en una mezcla de respeto y admiración por Elena, la enfermera que había encontrado una puerta donde todos los demás solo veían un muro. Se dieron cuenta de que la curación, a veces, venía envuelta en melodías ancestrales y en la fuerza de la cultura. Mientras Elena seguía cantando la nana, un detalle en el pequeño puño cerrado de Mateo le llamó la atención. Era una marca diminuta, un tatuaje temporal, ya casi borrado, pero aún discernible, la silueta estilizada de un toro, el mismo toro del peluche que descansaba en la cama. Un escalofrío recorrió a Elena. Recordó que el padre de Mateo había mencionado que el abuelo materno de Mateo, el de raíces españolas, tenía un tatuaje similar, un símbolo familiar de fuerza y valentía. De repente, una pieza clave encajó en el rompecabezas.
La nana que Elena cantaba, aunque mexicana, tenía una estructura melódica muy parecida a una que su propia abuela le había enseñado, una canción de cuna española que hablaba de la protección de los toros en el campo. Elena había asumido que Mateo respondía a la cultura en general, pero ahora se dio cuenta de que podía ser una nana muy específica, la que su abuelo quizás le había cantado, la que se asociaba con ese símbolo del toro. Con el corazón latiéndole fuerte, Elena se acercó a los padres. Les preguntó si el abuelo de Mateo le cantaba una nana en particular, y si era la misma melodía que ella había estado usando. Los ojos de la madre se abrieron con asombro. Sí, dijo Sofía, mi padre siempre le cantaba una sobre un toro guardián. Es casi idéntica a la que tú cantas, Elena, aunque le cambiaba un poco la letra. Elena comprendió entonces que no era solo la cultura, sino un vínculo profundamente personal lo que estaba resonando en Mateo. En el laberinto de su coma, la mente de Mateo era un lugar de visiones fragmentadas. Los sonidos de la voz de Elena se mezclaban con imágenes vívidas, como si estuviera atrapado en un sueño constante. Podía ver a un hombre mayor con un tatuaje de toro en el brazo, sonriendo y cantándole la misma melodía. Luego, la imagen cambiaba, y se encontraba en un campo de girasoles bajo el sol español, el aire vibrando con el zumbido de las abejas y el olor a tierra mojada. Pero había otra visión, más oscura, que se repetía como un eco, un destello de luces brillantes, el sonido chirriante de frenos, y la repentina sensación de caída. Era un recuerdo traumático, el momento de su accidente, que su mente intentaba procesar y, al mismo tiempo, protegerse de él. El alebrije que Elena había traído, con sus colores protectores, aparecía en sus sueños, luchando contra una sombra amorfa que intentaba apagar la luz. La nana de Elena era el hilo de Ariadna en este laberinto. Cada nota lo guiaba, lo calmaba, lo alejaba de la oscuridad del trauma y lo acercaba a la luz de sus recuerdos más felices. Las historias de Elena y sus padres se convertían en paisajes oníricos, invitándolo a cruzar puentes de cultura y memoria. La canción era el ancla que lo mantenía conectado a la orilla de la conciencia, esperando el momento de despertar completamente. Inspirada por el descubrimiento del tatuaje y la nana del abuelo, Elena presionó a los padres de Mateo sobre las circunstancias de su accidente. Recordaban una feria, luces brillantes, música. Entonces, Miguel, con una voz temblorosa, reveló un secreto que habían mantenido oculto. Mateo, fascinado por un puesto de toros mecánicos en una feria, se había escapado de su lado por un momento, atraído por el grito de un vendedor de caramelos de la esquina. En su emoción infantil, Mateo corrió hacia el puesto, y en un instante, un coche que salía del estacionamiento de la feria, distraído por la multitud, lo golpeó. El impacto no fue directo, pero lo arrojó contra un puesto de churros, causando el traumatismo craneal. La culpa había carcomido a Miguel y Sofía, y habían evitado hablar de los detalles, especialmente del toro mecánico y el tatuaje del abuelo, por miedo a reabrir la herida. Elena comprendió la conexión. El tatuaje del toro, la nana del abuelo que hablaba de un toro guardián, y el toro mecánico de la feria. Todo se entrelazaba en un nudo de memoria y trauma. La canción del abuelo no era solo una nana, era un símbolo de protección que, irónicamente, se había visto desafiado en el accidente. Elena se dio cuenta de que para que Mateo sanara completamente, no solo necesitaba despertar, sino también confrontar y superar ese miedo arraigado al símbolo del toro, que ahora se había transformado en el disparador de su trauma. El descubrimiento de la conexión del toro y la nana específica removió algo profundo en Elena. Mientras cantaba, su propia voz se quebraba ligeramente. La nana del toro guardián, una variante de la que ella conocía, le recordaba a un hijo que había perdido hacía muchos años, también un niño pequeño. Él también amaba los toros de juguete, y su abuelo, un emigrante español, le había cantado una nana similar, con la esperanza de infundirle fuerza. Elena había enterrado ese dolor bajo capas de trabajo y altruismo, pero el caso de Mateo, tan similar en la edad y en la conexión cultural, había reabierto una herida que creía cicatrizada. Sentía que cada nota que cantaba para Mateo era también una nota de consuelo para su propio hijo perdido,
una forma de sanar a través de la esperanza de otro. Su misión con Mateo no era solo profesional, era profundamente personal, un eco de su propia historia. Este nuevo entendimiento de su propia conexión con la nana le dio a Elena una fuerza renovada. Ya no solo estaba cantando para Mateo, estaba cantando para la esperanza, para la redención, para la posibilidad de que, a través de la cultura y el amor, el dolor pudiera ser transformado. Su voz, ahora cargada con la profundidad de su propia experiencia, resonaba con una autenticidad que pocos podían igualar, tejiendo un hechizo aún más potente alrededor del niño dormido. Los días siguientes se sucedieron con una intensidad palpable. La habitación de Mateo se había convertido en el centro de atención del hospital. Elena, con su voz resonando con la experiencia y el dolor personal, cantaba la nana del toro guardián, infundiendo cada palabra con la promesa de protección y valentía. Los padres de Mateo, ahora conscientes del significado profundo de la canción, se unieron a ella, sus voces, aunque temblorosas, añadiendo un coro de amor. El doctor García y su equipo monitoreaban a Mateo con una expectación que nunca antes habían sentido. Las ondas cerebrales del niño no solo mostraban actividad, sino patrones que sugerían un intento de organización, como si una mente dormida estuviera luchando por ordenar sus pensamientos. La esperanza en la habitación era casi tangible, una fuerza colectiva que empujaba contra las puertas del coma, y entonces, en medio de una estrofa sobre el toro protector que cuidaba los sueños, ocurrió. Los párpados de Mateo, que habían permanecido cerrados durante semanas, temblaron. Luego, con una lentitud agónica, se abrieron ligeramente. Sus ojos, nublados y desorientados al principio, parpadearon una o dos veces. El mundo contuvo la respiración. Un susurro de asombro recorrió la habitación. La luz había regresado, tenue pero innegable, a los ojos del niño. El parpadeo de Mateo fue el preludio a un despertar lento y arduo. Sus ojos se abrían por períodos cada vez más largos, pero su mirada aún estaba vacía, desenfocada. No respondía a las preguntas, no reconocía rostros. Era un regreso silencioso, un alma que había vuelto a su cuerpo, pero que aún estaba perdida en el umbral entre el sueño y la vigilia. La alegría inicial se mezcló con la preocupación. ¿Habría secuelas permanentes? Elena no se desanimó. Continuó cantando la nana del toro guardián, su voz ahora el único faro familiar en el vasto océano de la confusión de Mateo. Le hablaba de los colores del alebrije, del tacto del rebozo, intentando anclarlo en el mundo tangible. Los padres de Mateo, aunque exhaustos, se turnaban para estar a su lado, susurraban palabras de amor, acariciaban su cabello, esperando que una chispa de reconocimiento encendiera sus ojos. Los médicos se enfocaron en la rehabilitación física y neurológica, pero Elena sabía que la verdadera batalla era por la memoria y la identidad. Era un rompecabezas de muchas piezas, y ella creía que la cultura, la música, las historias, eran las llaves para desbloquear las partes más profundas de su mente. La habitación de Mateo, que antes había sido un santuario de silencio, ahora se llenaba con la paciencia, el amor y la tenaz esperanza de todos los que lo rodeaban. En los días que siguieron al despertar, Mateo permanecía en un estado de letargo, respondiendo poco a su entorno. Los intentos de los terapeutas por estimularlo con sonidos y luces resultaban inútiles. Pero cada vez que Elena comenzaba a cantar la nana del toro guardián, algo cambiaba. Sus ojos, aunque aún desenfocados, parecían suavizarse, y un hilo de tranquilidad cruzaba su rostro. Una tarde, mientras Elena cantaba la parte donde el toro protector ahuyenta las sombras, Mateo, con un esfuerzo visible, levantó su pequeña mano y trató de moverla, como si quisiera alcanzar algo intangible en el aire. No era un movimiento consciente, quizás un reflejo, pero era una señal. Era la primera vez que mostraba un atisbo de intención desde que había salido del coma. La música, una vez más, era la llave que abría la puerta. Elena, con lágrimas en los ojos, entendió que la nana no era solo un sonido, sino un refugio para Mateo. Era el lenguaje que su alma reconocía, la historia que su cerebro recordaba. No podía hablar, no podía comunicarse de formas convencionales, pero la melodía del abuelo era su ancla,
su punto de referencia. La canción era su voz, su forma de decir, estoy aquí, y recuerdo. La recuperación de Mateo fue un camino tortuoso, una danza entre el progreso y los retrocesos. Las terapias físicas y ocupacionales eran extenuantes, y a menudo, la frustración se apoderaba de él, manifestándose en un llanto silencioso o en la negativa a cooperar. Pero Elena, con su infalible paciencia, siempre estaba allí, lista para cantar, para contar una historia, para recordarles a todos la fuerza de la cultura que lo había traído de vuelta. Cada pequeño logro era una victoria monumental. El día que Mateo, con ayuda, logró sentarse, el día que sus ojos enfocaron a su madre por primera vez, el día que balbuceó una sílaba, Elena y los padres celebraban cada paso no con grandes fiestas, sino con momentos de quietud, con un susurro de la nana, con la sensación de que cada pequeño avance era un eco de la vitalidad de sus raíces culturales. Elena se dio cuenta de que la curación no era solo física, sino también emocional y espiritual. Mateo necesitaba reconstruir su identidad, y la cultura, los recuerdos de sus abuelos, los símbolos del toro y el alebrije, eran los cimientos. La recuperación era un baile lento, un paso a la vez, guiado por la música y el amor, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la fuerza de la herencia. Cuando Mateo pudo sentarse sin ayuda y comenzaba a balbucear algunas palabras, la enfermera Elena y los padres decidieron hacer una pequeña merienda en su habitación, una celebración íntima de los pequeños milagros. Trajeron algunos dulces típicos mexicanos, como mazapanes y alegrías, y un pequeño plato de churros españoles con chocolate caliente. No era una fiesta ruidosa, sino un momento de profunda gratitud y conexión. La madre de Mateo, Sofía, colocó una pequeña vela encendida en el centro de la mesa, un símbolo de la luz que había regresado a sus vidas. Miguel, el padre, alzó una pequeña taza de agua en un brindis silencioso por Elena, por su fe inquebrantable y por el poder de la música. Mateo, con sus ojos curiosos, observaba el ir y venir, la calidez en los rostros de sus padres, la sonrisa suave de Elena. Fue un momento de comunión, donde las dos culturas se unieron en un mismo espacio, celebrando la vida. Elena les habló de las costumbres en México y España, de compartir la comida como un acto de amor y unidad. Aunque Mateo no entendía completamente lo que sucedía, el ambiente de cariño, los aromas dulces y las voces suaves eran un bálsamo para su alma en recuperación. Era la prueba de que, a pesar de la adversidad, la vida siempre encontraba una manera de florecer, envuelta en la calidez de la familia y la tradición. A medida que Mateo recuperaba lentamente la capacidad de comunicarse, Elena notó que se ponía ansioso cada vez que veía la imagen de un toro, incluso en un libro o un dibujo. El tatuaje temporal en su brazo, que se había desvanecido, era un recordatorio silencioso. La nana del toro, que antes lo calmaba, ahora a veces lo agitaba. Elena se dio cuenta de que el accidente había anclado en su subconsciente un miedo irracional a la figura del toro, asociándola con el trauma. El doctor García, informado de la situación, sugirió terapia de exposición controlada, pero Elena tenía una idea diferente. Pensó en las corralejas y los encierros en España, donde la figura del toro es central, pero también en las danzas prehispánicas mexicanas donde animales sagrados eran representados, y las piñatas con forma de toro en las fiestas. La solución no era evitar al toro, sino recontextualizarlo culturalmente, separando el trauma de la figura ancestral. Con la ayuda de los padres, Elena comenzó a mostrarle a Mateo imágenes de toros, pero de una manera diferente. Le enseñaron fotos de toros de lidia en la majestuosidad del campo andaluz, de toros como símbolos de fuerza y nobleza en el arte. Le contaron historias de toros míticos, guardianes en leyendas. Utilizaron el alebrije como un toro guardián personal, un protector bueno. La estrategia fue envolver el símbolo del toro en el amor y la riqueza de su herencia, despojándolo lentamente del estigma del accidente. El día que Mateo, con su voz aún débil y un poco rasposa, susurró el nombre de su abuelo, la habitación estalló en un llanto de alegría. Fue un punto de inflexión,
el milagro de la voz que había estado silenciosa durante tanto tiempo. La nana del toro guardián ya no era solo un eco de un pasado traumático, sino un himno de curación y recuerdo, una melodía que había reconstruido su mente pieza por pieza. La recuperación de Mateo fue rápida a partir de entonces. Sus movimientos se volvieron más coordinados, sus palabras más claras. Hablaba de las historias que Elena le había contado, de los colores del alebrije, del tacto suave del rebozo. Recordaba las melodías y los cuentos, una prueba irrefutable de que la cultura y el amor habían llegado a donde la medicina no podía, despertando una memoria que se creía perdida. Los médicos, asombrados, reconocieron públicamente el papel fundamental de Elena. Su método, aunque poco convencional, había logrado lo que la tecnología y la ciencia no pudieron. Mateo no solo había regresado del coma, había regresado con una conexión aún más profunda con sus raíces, con una comprensión renovada del poder de su herencia. Era un testimonio vivo del milagro que puede ocurrir cuando el corazón se une a la ciencia. El día del alta de Mateo del hospital fue una celebración que trascendió las paredes de la institución. No fue una fiesta ostentosa, sino un encuentro íntimo de familiares y amigos cercanos, lleno de música, risas y la inconfundible calidez de la cultura mexicana y española. La familia de Mateo organizó una pequeña reunión en el jardín de su casa, decorado con coloridos papel picado mexicano y pequeños farolillos españoles. Imagen de papel picado y farolillos. Un pequeño grupo de músicos, con guitarras y un cajón flamenco, tocaba suaves melodías que se mezclaban con el aroma del mole casero y las tapas variadas que Sofía y Miguel habían preparado. Mateo, aunque aún un poco tímido, sonreía, sus ojos brillantes al ver a sus seres queridos. Elena, sentada a su lado, lo observaba con un cariño maternal, el corazón lleno de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había traído consigo un nuevo alebrije, un toro guardián con alas, un símbolo de la fuerza y la libertad recuperadas de Mateo. En un momento, Miguel, el padre de Mateo, se puso de pie con una guitarra en la mano. Con voz temblorosa pero firme, comenzó a cantar la nana del toro guardián, la misma que Elena había cantado incansablemente. Esta vez, Mateo no la escuchaba desde un coma, sino desde la vida, y en sus ojos, todos vieron la gratitud y la conexión. Fue una fiesta de la vida, un tributo a la resiliencia, y una celebración del hilo invisible que unía a las personas a través de la cultura y la esperanza. ¿Y qué sucedió después? El regreso de Mateo a la vida se convirtió en una leyenda en el hospital, una historia que se contaba en voz baja a los nuevos internos, un recordatorio de que la curación a veces venía envuelta en misterios que la ciencia apenas comenzaba a comprender. La historia de Elena, la enfermera mayor que cantó una nana y obró un milagro, inspiró a muchos a buscar formas más holísticas de cuidar, a recordar que el espíritu humano necesitaba más que solo medicinas. Mateo creció, fuerte y vibrante, con una conexión inquebrantable con su herencia mexicana y española. El alebrije del toro guardián siempre estuvo en su habitación, un recordatorio silencioso de su viaje. Elena se convirtió en una abuela para él, una figura amada que siempre lo visitaba, y a veces, aún le cantaba la nana, no para despertarlo, sino para recordarle la fuerza que llevaba dentro. Imagen de una abuela cantando a un niño. El legado de la nana trascendió el hospital. La familia de Mateo, inspirada por su experiencia, creó una fundación para promover el uso de la música y el arte cultural en la recuperación de niños en situaciones similares. Demostraron que una canción, un relato, un objeto con historia, no solo eran expresiones de una cultura, sino herramientas poderosas para el alma, capaces de romper el silencio más profundo y traer de vuelta la luz a aquellos que estaban perdidos. Y así, la historia de la enfermera y el niño en coma se convirtió en un faro de esperanza, un testamento del asombroso poder de las raíces culturales y el amor incondicional.